las charlas a partir, o bueno, tienen como el punto de inicio en la marcha de 1975, donde se llevó a cabo la segunda marcha juvenil al Santuario de Cristo Rey el 22 de noviembre, ¿no? Curiosamente, pues hoy también es 22 de noviembre, organizada por la ACJM, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, y quienes buscaban conmemorar la celebración del 50 aniversario de la institución de la fiesta de Cristo Rey por el Papa Pío XI en la carta encíclica Cuevas Primas en 1925, en diciembre. A partir de eso se propuso recordar y celebrar esta festividad que en México pues ha significado bastante al grito de Viva Cristo Rey, con el que murieron pues muchos mártires en esta persecución religiosa, muchos cristeros, muchísimos jóvenes. Inició desde el domingo 16 de noviembre en la Basílica de Guadalupe, donde pues se recibió un ramillete de rosas y a partir de ahí pues ese ramillete de rosas se donaron, se iban a llevar al Santuario de Cristo Rey a través de un comité de la CJM. Los coordinadores habían propuesto pues esta idea a Monseñor Salazar, quien en ese momento era el encargado y él donó esas rosas de plata que fueron donadas fueron llevadas a través de un trayecto como con una antorcha por relevos desde, desde aproximadamente en la parte de abajo de esta marcha. Desde ese domingo 16 hasta el sábado se llevaron esas rosas de plata, esa antorcha. Durante la marcha ya iniciada pues, sucedió la tragedia que pues la mayoría de nosotros ya conocemos, pero a los ojos de nuestra fe pues fue muy importante y este acontecimiento causó la muerte de dos jóvenes, Juan Bosco Rosillo y César Fernando. Se bajaron Juan Bosco y Fernando, quienes eran los encargados de la comisión de orden, a instalar una mesa de registro y alrededor de las 10 de la mañana empezaron pues, los incidentes cuando iba a dar inicio a la marcha. Hubo un gran problema con un auto con las placas de Texas con 4 individuos dentro. Se les tomó la foto porque se realizaba con personas no reconocidas. Se bajaron y tomaron al muchacho que tomó foto y ya se lo llevan. En ese momento estaban ahí los organizadores, Pablo Castellanos, y también algunos miembros de la comisión de orden, junto con el padre Rutilio Ramos, que en ese momento era el asistente eclesiástico. Rodearon a gritar y todos empezaron a gritar ACJM, ACJM, pidiéndoles que soltaran al muchacho. Y uno de los individuos que estaba dentro del carro se subió al techo del auto y empezó a disparar diciendo que estuvieran quietos. Lo que querían era que soltaran al muchacho y ya se fueron y no hubo mayor problema. Alrededor de las 12 del mediodía, Juan Bosco, César Fernando e Isaac Valderas se arrancaron por una vereda que usaban los pobladores de dicha comunidad, ya que el camino principal lleno de vehículos, autobuses y gente que iba subiendo el Cerro del Cubilete. Su camino rumbo hacia la parroquia de Santiago Apóstol para recoger las rosas de plata que serían las ofrendas a entregar durante nuestra misa, bueno, durante la misa de las 7 de la noche. De pronto se les atravesó pues un animal, un burro, y un grupo armado los detuvo y los asesina a un grito que es el de papólatras, ya que enemigos pues de la iglesia no querían que se llevara a cabo esa marcha. Isaac Valderas, el joven que sobrevivió, quien iba de copiloto en el auto, logró escapar del enfrentamiento y corrió a informar con los coordinadores lo que había pasado y cuando le preguntaron que quiénes habían sido los causantes del asesinato, él les dijo que ahí venían. Se acercaron a la mesa de registro 8 sujetos armados y se enfrentan a ellos los de la comisión de orden. En ese momento pues, los sujetos salieron huyendo y no hubo disparos. Los de la comisión de orden fueron al lugar que Isaac les indicó, donde había sido el asesinato, y encontraron ya los cuerpos de Juan Bosco y de César Fernando. Después bajó un sacerdote con Fernando Cepeda y pues bueno, a impartirle los últimos sacramentos. Todo esto se dio a una distancia de 100 o 150 metros por una vereda que llevaba hacia Guanajuato. Y pues bueno, de tal manera que no se vieron el automóvil ni los muertos. La comisión de orden siguió con el plan previsto, es decir, el evento siguió, la marcha siguió, todo se continuó y nunca se detuvo la marcha. Y a las 7 de la noche se celebró la misa, la presidió Monseñor Rafael Muñoz y en la homilía expresó: el rojo de la bandera de la ACJM soy más brillante por la sangre de los mártires de la ACJM. Para mayor
pues bueno, tenemos los libros al finalizar de la charla, les compartimos sobre ellos. Y pues bueno, nuestras charlas están enfocadas principalmente, que es Juan Bosco, un joven que nació el 18 de diciembre de 1964 al norte de la Ciudad de México. Él era un joven técnico, mecánico y estudiante de ingeniería industrial en el Politécnico Nacional. Él en esos momentos fue vicepresidente de CTM y fue un joven que desarrolló constantemente en la parroquia de Santa María de Guadalupe. Actualmente es vivo de servicio, Cristo Rey, famoso. Y qué padre sería morir a los pies de Cristo Rey, ya que sabía que una persona había fallecido de un infarto. Esta frase pues la repetía constantemente. Ya en la segunda marcha, pues él tenía deberes como hijo y también tuvo que pedir permiso a sus padres y pues bueno, asistió a esta marcha y lo que expresó en esos momentos fue que ese era el día más feliz de su vida. Y la otra parte, nuestro otro eh, joven, pues es César Fernando, es un joven que nació también en diciembre de 1953 y pues fue también un estudiante de odontología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fue miembro del Comité Diocesano de la ACJM, fue encargado de la Comisión de Evangelización, además fue integrante de la Congregación Mariana, donde realizaba tareas de formación. Fue miembro activo de la adoración nocturna. Bueno, a César le gustaba mucho leer y escribía lo que más le gustaba y se encontraron algunas frases que él anotaba, que era como, no le pidas a la vida lo que solo la eternidad puede darte, y también la mejor forma de permanecer de pie ante los hombres es permanecer de rodillas ante Dios. Nuestro propósito en nuestras charlas pues, es que conozcan todavía más a fondo de la historia, que conozcan los testimonios de personas que fueron amistades, hermanos de ellos, y que bueno, esta historia ha simbrado todos nuestros corazones y también a cada uno de nosotros. Por eso queremos invitarlos a que puedan ser partícipes mensualmente de estas charlas y que puedan aprender un poquito de las virtudes, que puedan aprender también un poquito de lo que ellos nos dejaron a través de esto. Vamos a dar inicio a nuestros ponentes y le quiero dar la bienvenida a Pablo Macías, Francisco Valdés, Carlos Enrique y Francisco Rosillo. Ellos fueron amigos de César Fernando. Francisco Rosillo es hermano de Juan Bosco. Entonces, sin más, les dejo el micrófono a ellos para que nos puedan platicar un poquito del testimonio de lo que ellos vivieron y conocieron. Sí, buenas noches. Soy Francisco Valdés. Todos me conocen como Paco Valdés. Eh, quiero agradecerles la invitación a este evento y eh, voy a permitirme hacerles una presentación de un documento, si me permiten un momentito. Esta ¿Ya se ve Sí, ya, en la sí, ya pantalla? está la presentación. Bien, miren, bueno, básicamente les comento, un grupo de amigos de César Fernando y de Juan Bosco, nos dimos a la tarea de hacer
un trabajo de difusión y de recabar información sobre nuestros amigos César Fernando y Juan Bosco. Y como misión nos pusimos la tarea de contagiar a los jóvenes de la huella que dejaron Juan Bosco y César Fernando con su amor a Dios y al prójimo a través del servicio, logrando que seamos una iglesia en salida como la propone su santidad Francisco, entregada al servicio de todos. Dejar dejaremos nuestra huella, que fue el lema con el que se realizó la segunda marcha juvenil, donde fueron acribillados César Fernando y Juan Bosco. Y quiero en esta presentación decirles qué fue lo que los distinguió a ellos y que ahorita con la plática y las vivencias que tuvimos con ellos podrán observar que coincidían ambos en su vida tan joven en varias cosas. ¿Y qué fue lo que los distinguió? Fue la vivencia de su vocación. O sea, ellos desde muy jovencitos pudimos observar que tenían muy clara la vivencia de una vocación que era la de entrega total a la vida cristiana, al apostolado seglar, y con ello la fidelidad a esa causa, a la causa de Dios, a la causa de Cristo, con una gran vocación de servicio que no los limitaba a entregarse como fue hasta que eh, fueron pues martirizados en la segunda marcha juvenil en 1975. Los distinguía también que tenían una gran respuesta al llamado de su vocación, tenían un gran liderazgo y entrega y aceptación de la voluntad de Dios. Son algunas de las pues digamos, características que tenían ambos y que pues por algo Dios los distinguió con el martirio. ¿Cuál es nuestro hacer de, pues de quienes los conocimos y los entendimos y estamos tratando de aprovechar su mensaje como católicos comprometidos? Y es difundir la vida de apostolado y servicio de quienes murieron a los pies de Cristo Rey de la paz, mostrando sus virtudes y su capacidad de servicio, atendiendo a los más necesitados. Esa era su vocación de servicio. Nuestra actividad como grupo seglar que eh, pues eh, iluminados de alguna manera por su ejemplo que nos dejaron, es de los jóvenes conocer y difundir la vida de Juan Bosco y César Fernando para contribuir con la acción evangelizadora a través de la revolución de la caridad. Y quienes somos adultos, hacer un acompañamiento a los jóvenes y sinergia entre ambos para hacer lío y contagiar a nuestros prójimos sobre el espíritu de Juan Bosco y César Fernando. En términos generales, consideramos que esto nos propusimos o nos estamos proponiendo hacer. Nos estamos proponiendo hacer. De tal forma que bajo bajo estos bajo estos conceptos que
incluso creamos acá en Aguascalientes, de donde somos originarios, y de donde fue originario César Fernando Calvillo Silva, uno de los jóvenes que fueron asesinados en 1975 en, en Cristo Rey. Nos creamos una asociación civil. De hecho, por aquí escuché y saludé a Víctor Moreno, y a quien saludo con mucho cariño, Audómaro Alba, que nos hemos dado la tarea de, bueno, pues de concentrar toda la información, y ya existe un libro que, eh, que estamos difundiendo. Y quiero mencionarles que algunas anécdotas que tuve la dicha de tener, como de conocer y ser amigo de César Fernando Calvillo desde nuestra época de estudiantes de secundaria en el Colegio Portugal, en nuestra época de estudiantes aquí en la ciudad de Aguascalientes, donde no solo pude observar su liderazgo juvenil, sino su disciplina en todo lo que realizaba. Compartimos muchas vivencias, pero sobre todo compartimos un apostolado de gran convicción cristiana, particularmente en nuestra querida Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM, donde recuerdo la entrega generosa que transmitía César Fernando, ya que se veía que la disfrutaba y generaba una ambientación fuera de serie. Quiero relatar que nuestro personaje, César Fernando, fue día a día perfeccionando su vocación. Yo lo menciono como que como si tuviera prisa y supiera el poco tiempo de vida que tenía. Algo digno de destacar en la vida de César Fernando era su alegría, que transmitía sobre todo en la actividad apostólica. Lo realizaba como algo divertido, pero sin perder su objetivo trascendente. Era una persona ordenada y congruente. Lo que se podía apreciar en la lectura en su vida fue excelente en su vida familiar, en sus estudios, al alcanzar las mejores calificaciones y reconocimiento de las autoridades educativas. Al mismo tiempo, su extraordinario apostolado en las distintas organizaciones seglares donde participó, especialmente en la ACJM. Cabe destacar la dedicación a su familia, a su mamá y hermanos, a quienes apoyó en todos los aspectos, pero especialmente a todos los integró a actividades apostólicas. Quiero señalar incluso que uno de sus hermanos, Manolo, tenía un problema de alcoholismo muy fuerte, y logró restablecer, y también lo integró a actividades apostólicas, así como toda su familia, sus amigos. Es digno de mencionar que en la época en que César Fernando vivió, había, pues, como sucede en muchas ocasiones, o en muchas épocas, problemas bueno, pues, de ataques a la iglesia. En aquel tiempo, el tema del crecimiento del comunismo, etcétera. Y sin embargo, él fue muy, pues muy enfático en defender los principios de nuestra Santa Madre Iglesia. Como estudiante, lo podrán, lo podrán ver en la obra que se hizo en el libro que existe, todo lo que él escribió y defendió como estudiante. Le gustaba estudiar y debatir, sobre todo defendiendo los principios de la doctrina social de la Iglesia. Eh, el propio César Fernando tenía muy claro, en su vida,
pues algunas frases que ya mencionó Jorge, pero una de las que a mí me llamaba la atención porque lo traía en sus libretas, en las portadas, la frase de San Pablo, que decía, para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia. Y eso, pues a mí me llamaba la atención y posteriormente a cuando ya tristemente nos enteramos de lo que sucedió en la segunda marcha Cristo Rey, pues pude ver que eh, César tenía una convicción muy plena de que él se entregaba sin miramientos y como señala Monseñor Jorge Arturo Mejía Flores, vicario de la Pastoral de México, que dice que el mártir es aquel que da a la muerte un rostro humano. Paradójicamente expresa la belleza de la muerte. Nuestro personaje, César Fernando Calvillo, murió acribillado a balazos arteramente por enemigos de la Iglesia Católica cuando, siendo organizador de la segunda marcha juvenil a Cristo Rey, el 22 de noviembre de 1975, organizada por la ACJM, con miles y miles de jóvenes de toda la República y quienes ellos se dirigían por las ofrendas eh, para la Eucaristía que se iba a celebrar esa noche en el monumento a Cristo Rey, fueron acribillados arteramente. Jóvenes que no tenían ninguna malicia, sino solamente el amor a Cristo Rey y a su vocación cristiana. Entonces su entrega y fidelidad dejaron sí dolor en sus familiares, amigos, sus amigos que tanto convivimos con él y miembros de la Acción Católica, en particular de la ACJM, y a las autoridades eclesiásticas también de nuestro país que lo expresaron el dolor de estas muertes. Pero su martirio y sangre derramada, sin duda, sigue siendo semilla de nuevos cristianos. Su obra nos deja claro que, como dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, como la beatitud no es otra cosa que la posesión del bien sumo que no puede menos que llevar adjunta la delectación. Menciono pues eh, que sí, César fue un joven como todos nosotros, jóvenes eh, como cualquier joven, con una vitalidad enorme, era una persona muy entusiasta en todo lo que emprendía, alegre, era muy simpático, pues llamaba la atención con una personalidad muy fuerte que llamaba la atención. Y menciono esto porque incluso él me lo llegó a platicar, él estuvo, eh, vamos, tuvo una relación con una jovencita en aquel tiempo que era su compañera y un día me la presentó y era guapísima ella. César no era precisamente un galán, pero tenía una gran personalidad y ella le lloró mucho cuando su muerte. O sea, menciono esto porque era un joven como cualquier otro en su vida personal, no era un tipo raro o un joven fuera de que estuviera, vamos, triste o que fuera de una personalidad, pues digamos, eh, que no, que no conviviera, ¿verdad? Que no fuera sociable. Y sin embargo, no, él era al contrario, era líder. Yo lo conocí en el Colegio Portugal en la secundaria y lo invité a la CJM, a un grupo en la parroquia de Guadalupe, donde el cura de ahí, en aquel tiempo, que lo recordamos con mucho cariño, nos decía, inviten jóvenes líderes.
y pues nos decía, vean en su salón de clases, estábamos en segundo de secundaria, y uno de ellos que invité fue a César Fernando, no era mi amigo, pero lo veía por el liderazgo que tenía en el grupo y me acerqué a él, lo empecé a invitar. Al principio no le gustó mucho la invitación, decía que se aburría en las reuniones que hacíamos y a veces hasta pues era medio travieso, pues en vez de concentrarse, era distractor, pero eso fue al principio, después se separó un poco y luego regresó. Y después de ese regreso, quiero decirles, y con esto termino por el tiempo, cambió su vida de una manera impresionante. Eh, se, se metió a al apostolado, al ACJM, al grupo que teníamos, en una forma verdaderamente, yo lo diría, pues inexplicable para mí, porque, bueno, pues nosotros éramos también entusiastas en el apostolado, pero él en esa segunda etapa donde después de que no le gustaba, se integra y hicimos un grupo tan fuerte, tan bonito de amigos, pero sobre todo de convicción cristiana, donde verdaderamente yo cuando lo veo que se empieza a involucrar cada vez más y se emocionó tanto que, bueno, ese grupo creció y él continuó de una manera impresionante. Yo conviví con él en secundaria, en la preparatoria, yo estudié en otra preparatoria aquí en Aguascalientes, pero seguíamos en relación y la verdad era impresionante cómo él fue creciendo en su vida apostólica. Llamaba la atención. Yo lo recuerdo en eso porque eh, lideró grupos de unos de otros en su familia y a veces pues él nos jalaba ya no era yo el que lo jalaba, sino él era el que me jalaba a un apostolado más intenso y eso me gustó mucho, pero sí era impresionante cómo él creció en su vida personal y en su vida familiar y en su vida apostólica, pero además en su vida personal con una disciplina en todo, porque fue un gran estudiante, fue un gran hijo, fue un gran amigo y no, yo por eso mencionaba hace un momento que pensé que pues que, o sea, yo lo interpretaba como que casi creía que le quedaba poco tiempo de vida por la intensidad con la que hacía el apostolado. Era un hombre también que le gustaba mucho el ejercicio, nos íbamos a correr, nos íbamos a nadar, eh, con una gran alegría y una gran disposición al servicio. Ayudaba a los demás, no se diga a su familia, como lo mencioné. En fin, cuando sucede lo de la segunda marcha, yo ya estaba estudiando en la universidad fuera de Aguascalientes y me tocó llevar un contingente de otro estado y bueno, pues nosotros estábamos haciendo otros trabajos con nuestro contingente en la marcha. Cuando nos enteramos, bueno, pues fue muy doloroso, pero quiero decirles que al final su ejemplo y pues su entrega y y la entrega de su vida, he observado también que él dejó una gran huella. Su familia fue una familia entregadísima después de su muerte, y antes y después de su muerte, al apostolado. Sus amigos, que conozco muchos de ellos, están dando grandes testimonios apostólicos, de tal forma que por eso decía yo al principio que esa coincidencia de su ser, de su personalidad, hay que primero, pues desde luego,
sobre todo los más jóvenes. Nosotros también somos jóvenes, pero un poco menos, pero eh, esa entrega y ese entusiasmo y esa felicidad que él demostraba es lo que tenemos que visualizar y tenemos que transmitir. Con esto concluyo y sobre todo eh, les dejo pues estas anécdotas. Hay un libro donde se platica mucho más de él, pero eso lo sintetizo con lo que he mencionado de un hombre que en poco tiempo, a sus 22 años que murió, hizo muchísimo, hizo un apostolado intensísimo y y dejó una huella imborrable, no solamente para nosotros, sino sigue dejando la huella. Y pues con esto concluyo diciéndoles que ahí está el libro. Ya al final, si les parece, les paso la información donde lo pueden adquirir y desde luego agradecer a mis compañeros que continuarán con sus testimonios. Muchas gracias. Sí, Pablo, ¿continúas? Adelante, ok. Bueno, yo quiero eh, comentarles algunas de pasajes que tuvimos, ¿no? En algún escrito yo puse mi amigo el Chaparrito porque era chaparrito. Y habría que pensar en el contexto de Aguascalientes de 1970, 69, 75, donde pues era una sociedad pequeña, con, pues, con un dinamismo particular, sobre todo en el tema apostólico. Pero me remonto yo al 1967, cuando coincidí con César Fernando en primaria. En los primeros años fuimos compañeros, sí de clase, pero sobre todo de juego, del futbolito, de las pláticas en tiempos de recreo, de las galletas pan crema con chile que se estilaban, de la tiendita, de los talleres de textiles, siempre alegre, juguetón, bromista, como decía Paco, fuerte, ágil, pasaban muy buenos momentos. La disciplina del colegio y su fuerte formación cívica manejada por el padre Guadalupe Díaz nos infundieron desde los primeros años un profundo amor a nuestra patria, a nuestra tierra y a nuestras raíces católicas, que desde el director y los maestros nos comunicaban constantemente, iniciando los lunes con honores a la bandera y con el rezo del Santo Rosario de manera diaria. En los últimos años de primaria fue relevante la participación de César Fernando en los concursos de San Pablo y su obra y sobre la vida de San Pedro, en los que se comenzaba a vislumbrar sus dotes de oratoria y su convicción por nuestras raíces católicas. Mi amigo, el Chaparrito, en secundaria creció, pero no de estatura, ya que siguió siendo chaparrito, sino en capacidad física y destreza en nuevos juegos. Otra etapa con participación en diferentes deportes, como frontón a mano, básquetbol, etc. Obviamente, en el béisbol, que era su deporte favorito, también se entregó al estudio y al compañerismo, a pesar de que la secundaria se prestaba a realizar desmanes, aunque fuera una escuela católica, y comenzaba el consumo del alcohol, del cigarro y de las pastillas psicotrópicas. César Fernando se mantuvo al margen de todos estos vicios. Intensificó en esta etapa su amor a la patria con la participación en la banda de guerra del colegio, que era la primera en la ciudad en aquella época. Llamaban la atención
imponente disciplina y ejecución de toques y marchas, especialmente en las misas de Viernes Primero y en las misas de fin de cursos, en donde acompañaban durante la celebración y nos comunicaban tanto el amor de la patria como la pertenencia e identidad de lo católico. Ahí está mi amigo César Fernando. Mi amigo el Chaparrito creció intelectualmente en prepa. Ahora éramos compañeros en la discusión de las ideas, en la profundización de la lógica, la filosofía, la antropología, en las que César Fernando no solo profundizó en el estudio, sino en el sentido mismo de la misión de la vida. Más allá del conocimiento y la reflexión en la defensa de la fe y de la patria, y en el interés por demás y por la comunidad, en cierta ocasión, al debatir sobre temas filosóficos en una clase con un sacerdote, maestro nuestro, contagiado por las ideas progresistas de la época, a quien lo corrigió sobre las ideas de cierto filósofo, al terminar la clase lo abordó y le indicó la fuente de sus argumentos en base a los libros leídos, y el sacerdote le replicó a César Fernando: no te preocupes, tus compañeros no entienden mucho de esto. Como una de las consecuencias de la apertura del Concilio Vaticano II, aparecieron corrientes radicales, progresistas, en contra de la tradición de la Iglesia, y César Fernando participó en la promoción y defensa de la tradición de la Iglesia y en defensa de la santidad del Papa Pablo VI. En una de las actividades en la que participó o participábamos fue en la difusión de una revista católica que tomaba la consigna del decreto del Concilio Vaticano II, intermirifica, sobre los medios de comunicación social, que indica cómo es absolutamente indecoroso que los hijos de la Iglesia permitan que por su apatía la palabra de salvación se vea encadenada o impedida por retrasos técnicos o por gastos que son propios de estos medios. Este Santo Concilio les advierte sobre la obligación que tienen de sostener y de auxiliar los diarios católicos, revistas, etcétera, cuyo principal fin sea difundir la verdad y defenderla. César Fernando fue promotor de de las publicaciones católicas, y participó en su difusión, en su venta, en las parroquias y todo. También recuerdo su participación en defensa de Monseñor Quesada Limón, obispo de Aguascalientes en aquella época, que fue fuertemente atacado por el grupo de los 70, es decir, 70 sacerdotes que estaban luchando por quitarlo de su responsabilidad como obispo, que incluso intrigaron y promovieron noticias en Roma de que Monseñor Quesada Limón había muerto. César Fernando participó en el Templo del Ave María, donde constantemente trabajaba con los sacerdotes cercanos a Monseñor Quesada Limón. Cursamos la prepa en 71-74, y en esos años, como decía Paco, nos tocó vivir la oleada socialista de Luis Echevarría Álvarez como presidente de México, y de grandes ataques a las empresas, la guerrilla y el asesinato de empresarios que vivimos en aquella época. Y César Fernando estuvo presente en la defensa de la fe y en la lucha contra estos movimientos. Para nosotros como jóvenes fue impactante, y solo pocos se atrevieron a sacar la cara y a criticar al sistema priista. Ante maestros y alumnos, uno de los jóvenes fue César Fernando, también hablando con sus compañeros sobre la realidad del país y la importancia de la participación de los católicos, como en las clases, con los maestros, con su familia, como ya lo mencionaba Paco. Era apremiante hablar y convencer y actuar. Ese fue César Fernando. En 70, dice, aunado a lo anterior, participó en difusiones de periódicos y todo, como ya lo decíamos. Yo estaba fuera, no me enteré casualmente el día siguiente de su muerte, y obviamente con un gran dolor, ¿sí? De enterarme de esta forma. Sin embargo, yo quisiera compartirles, así como lo comenta Paco, fue un joven sencillo, o sea, que fue construyendo su vida, y digamos que
Dios le fue dando las gracias para esa construcción. Y como dice, pues Dios se lleva a los mejores cuando es el momento oportuno y a algunos pocos les regala el martirio. Yo quisiera terminar con una frase que, aunada a la que comenta Paco, también tenía en algunos de sus cuadernos y dice, el mundo es de Dios y solo lo alquila a los valientes. Gracias. Sí, Enrique, Enrique sí se encuentra. Mm. ¿Enrique qué? Hernández. Mm. Bueno, era también amigo de César Fernando y iba a participar también en este Sí, evento. van a participar. No sé, Parece que no Paco. está. Ah, ok, pues continuemos, ¿no? Adelante. Creo que lo siguiente era una sesión de preguntas, ¿no? Si quieren, No, me gustaría hacer un comentario breve. Eh, no sé si me permitan de ante la ausencia de Carlos Enrique, que según me comentó traía algunos problemitas de salud, ok. pero quizás por eso no, no se ha integrado. Pero puedo mencionar nada más que eh, esto lo relata también Carlos Enrique en el libro que escribió sobre César Fernando, eh, Víctor Moreno, nuestro amigo Víctor, el maestro Víctor Moreno, que se encuentra ahorita también aquí, donde hace referencia de Carlos Enrique, pues fue su amigo también, lo conoció en la CJM, y una anécdota muy, pues muy impactante, que él desde luego también pues, conoció su vida y su trascendencia y su liderazgo de César Fernando, pero hay un hecho que sí me gustaría comentar ante la ausencia de Enrique, que él tuvo pues digamos, un accidente, un acontecimiento con uno de sus hijos muy pequeño en, en la ciudad de Monterrey, y en ese accidente su hijo estaba ya prácticamente desahuciado, con un problema pulmonar muy fuerte, y los médicos ya le habían dicho pues que ya estaba prácticamente desahuciado su hijo, y dice Carlos Enrique que en la desesperación pues él dice recurría a César Fernando, dice, y le dije, César, pues sé que estás cerca de Dios, sálvame a mi hijo. Y dice Enrique que de una manera verdaderamente milagrosa, porque así lo relata él, acabando prácticamente de hacer la petición, porque era muy, pues ya una situación muy grave de su hijo, dice que su hijo tuvo una exhalación muy fuerte y logró aventar creo un líquido, algo así me platicó, no conozco exactamente los detalles, pero dice que tuvo una exhalación, pero así, al momento, dice que terminé de hacer dice, mi desesperación y mi fervor con la que le pedí, dice, aventó ese líquido y los médicos le dijeron, fue algo verdaderamente milagroso. Dice, no nos explicamos, y se salvó su hijo, y bueno, pues ya es un muchacho ya casado, tengo entendido, ya mayor, pero sí es algo que, bueno, pues los que lo conocimos o los que estuvimos muy cerca de él,
pues sabemos que es un santo, así yo lo catalogamos y le pedimos siempre su intercesión. Desde luego esto pues es materia de todo un proceso, ¿verdad? Que estamos incluso insistiendo en este trabajo que se hizo el libro y que pues está buscando que tanto Juan Bosco como César puedan llegar a los altares en algún momento, si Dios lo permite. Pero bueno, es una anécdota que Enrique la platica con dice, pues ese agradecimiento, dice, porque no, no me lo explico de otra manera y sobre todo los médicos, dice, fue algo verdaderamente milagroso. De tal forma que, bueno, pues César así transmitió en su vida personal, en su entusiasmo, en su dedicación, lo que decía Pablo, pues que era un muchacho muy alegre, de veras, era muy alegre, muy simpático, agradable, de una gran personalidad que la transmitía, siendo él muy sencillo, porque era de familias, pues, sencillas, por decirlo humilde de alguna manera, y sin embargo, él salía adelante y pues llegó a ser pues, uno de los más calificados estudiantes. Hay una carta en el libro también ahí se transcribió, bueno, se plasmó una carta del rector de aquel tiempo, Humberto Martínez de León, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde lo nombra estudiante del año en la carrera de odontología, de tal forma que su disciplina, su entrega, su dedicación, su mensaje es que los seglares, podemos ser alegres, podemos ser disciplinados, podemos ser patriotas y podemos destacar, pero sobre todo entregados a nuestra vocación de servicio a los demás y de servicio a nuestra causa cristiana. Así que, pues bueno, esta parte eh, la, la platico porque era una de las partes más importantes que Carlos Enrique Hernández iba a relatar y que él pues lo tiene pues muy entusiasmado también por ahí. Gracias. Paco Rosillo, ¿sigues tú? Gracias, buenas noches a todos. No quiero abusar ya del tiempo. Lo que yo voy a platicar puede ser un poco distinto a lo que Paco y Pablo han conversado, pues porque mi experiencia es la de un hermano menor a Juan Bosco, 7 años, y que lo que voy a tratar de compartir pues es la experiencia de vida que tuve con él. En algún momento hablaré de él y hablaremos de nosotros, hablaré en nosotros por la característica de ser una familia. Muchas de las cosas que voy a contar son, pues, algunas experiencias personales, otras propias de lo comentado en familia, de lo que se vivió en familia y lo que mis hermanos mayores han comentado al respecto. Digo, su servidor es el más chico de los varones de una familia de 11 miembros y Juan era el sexto, entonces pues había una diferencia de edad interesante. Y mi intención es tratar de que conozcan a Juan un poco más como persona, más como un hijo de familia. Me voy a permitir compartir brevemente algunas ideas de Juan Bosco, algunas ideas de lo que yo viví con Juan Bosco. Espero que se esté viendo mi pantalla. Bueno, como ya dijeron, me hicieron la presentación Jorge. Pues Juan nació el 18 de diciembre de 1954 en la Ciudad de México. En la fotografía podrán ver a mis hermanos mayores, todavía no estamos los menores. Y
faltaban lo que en la casa llamaban los 4 chiquitos, que eran Magdalena, Ignacio, Francisco y Rosa María. Nuestros papás nos formaron en una clara identidad católica. No, nos hicieron desde pequeños conocer la doctrina, nos ayudaron a vivir como familia cristiana. Mi mamá insistía, y nos insistía a todos, que una familia que reza unida permanece unida. Nos hacía ver el valor del sentido del temor de Dios al ofenderlo, y aparte nos inculcaron una disciplina, en una familia disciplinada, y que nos inculcaron el sentido de la responsabilidad, la fortaleza, el servicio a los demás, entre otras cosas. Nos enseñaron a hacer la tarea bien cumplida. Nos enseñaron a que a los demás y a Dios no se le entregan cosas mal hechas. Mi padre no era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, hablaba con toda rectitud y con toda honestidad. Por otro lado, pues Juan en su desarrollo fue un muchacho normal. Creció y se desarrolló como un muchacho de su época. Desde pequeño, pues hizo travesuras. Él asistía a un colegio que se llamaba Colegio Insurgentes, que estaba en ese entonces sobre la avenida Insurgentes, norte de la Ciudad de México, que no tiene la infraestructura que ahora tiene, del metro y este tipo de cosas. Era una avenida de 4 carriles, y pues mi mamá le prohibía estrictamente que se atravesara por esos, que se fuera por el camellón a jugar a Insurgentes, y como buen muchacho inquieto, niño inquieto, se atravesaba y se iba a jugar. Y por más que mi mamá le preguntaba, pues él, como todo chiquillo, para evitar el regaño, a veces echaba una mentirilla por ahí, ¿no? Yo no sabía. Disfrutaba de la vida, era buen estudiante, no era un estudiante de dieces, pero era buen estudiante, se esforzaba, sacaba bien buenas calificaciones, y le encantaba jugar fútbol y andar en bicicleta. Le jugaban mucho los juegos bruscos, era pesado, jugaba de manos. Yo recuerdo alguna vez estando en la puerta de la casa con uno de mis cuñados, echarse a correr porque estaban jugando de manos, y bueno, mi cuñado lo alcanzó y le puso un estate quieto, pero siempre con mucha nobleza. Le gustaban los juegos, era un buen amigo. Tenía un amigo de la familia, de unos señores que mis papás quisieron mucho, eh, era Pepe Gallardo, la familia Gallardo, y pues hacían diabluras. Una anécdota que mi madre contaba mucho, que yo no la viví, pero que la contaba, es que Pepe y Juan, eh, alguna vez, como puntada, se pusieron a hacer una colcha a nudos, ¿no? Una colcha de una cama, se pusieron a hacer una trenza de nudos. A ese tipo de cosas, de travesuras se aventaban, brincaban de mi mamá, cuando tenía la academia, fundó una escuela de comercio cerca del nacimiento de Juan, con ayuda de mis abuelos, y pues cuando hacía construcción, reparaba la academia cada año, se compraban pues camiones de arena y estos aventados brincaban desde la azotea hacia los montes de arena como aventura. Entonces, realmente era un muchacho inquieto, pero lo distinguían dos cosas: un respeto por las personas. Era muy respetuoso con todas las personas. Yo nunca, en los años que conviví con él, lo escuché ofender a alguien. Eso me quedaba muy claro. Y sobre todo con las damas. Valga la expresión de una dama con las damas. Siempre se condujo con respeto, con caballerosidad, eh, buscando siempre ayudar. Eh, Le gustaba, en la escuela le gustaba participar, tenía cierto liderazgo, movía a los muchachos para hacer cosas dentro de la escuela, practicaba la natación y participaba en festejos como en la familia. En las fotos que ustedes ven, pues está en la celebración de unos 15 años de una vecina, y en una fiesta familiar con el aniversario de mis abuelos,
y pues bailaba y disfrutaba la vida como cualquier otro muchacho de su edad. Sus estudios y su trabajo lo realizó decía, en el Colegio Insurgentes, después estuvo en la Escuela Cristóbal Colón, en el Colegio Luz del Tepeyac hizo el preescolar, la primaria, una parte en el Colegio Insurgentes que mencionaba, y la primaria y la secundaria en La Salle, donde conoció a Fernando y conoció a otros amigos con los que hacían una labor interesante de apostolado, de juego, de estudio. Eh, ya el bachillerato lo hizo o la preparatoria, la hizo en la Boca 7 del Politécnico, y después en la Escuela Wilfrido Massieu se graduó como técnico en automóviles y entró a trabajar a Caterpillar. Lo más curioso de esto es, y perdón que lo diga, la humildad y la sencillez con que entró al trabajo. Un tío, el hermano de mi madre y su padrino de primera comunión, pues era un ingeniero destacado en la empresa, y sin embargo, él entró como oficial como aprendiz de todo y oficial de nada. Entró como asistente de mecánico, uno de los puestos más sencillos que había en Caterpillar, y poco a poco, a través de su trabajo y su educación, pues fue logrando ir escalando algunas posiciones en la empresa, y posteriormente, junto con la entrada a Caterpillar, entró a UPIXA a estudiar ingeniería industrial, en donde estaba por terminar. Alguna vez recuerdo haberlo acompañado a hacer un examen ya en la noche, que estaba un primo de San Luis por acá y nos acompañó, nos pidió que lo acompañáramos, y después nos fuimos al cine y una serie de cosas. Entonces vivía como un muchacho normal, enteramente normal. Sin embargo, en su formación, la formación y vida espiritual que nos dio nuestra familia, pues siempre estuvo ligado a la iglesia. Recibe su bautizo pocas semanas de nacer, el 24 de diciembre de 1954, prácticamente a los 6 días de haber nacido. Él nació el 18 de diciembre. Al año siguiente, porque todavía en ese momento la iglesia permitía la confirmación de los pequeños, recibe el sacramento de la confirmación en 1955 y hace su primera comunión el 24 de diciembre de 1961 a los pies de Santa María de Guadalupe, en la Basílica. Esta vida sacramental y esta formación y vida espiritual la mantuvo durante toda su vida. Me consta que mantenía una vida de oración, la asistencia a la Santa Misa cotidiana, procuraba, como entraba a la universidad muy temprano y después iba a trabajar, o al revés, procuraba ir a las 6 de la mañana a la Basílica de Guadalupe. Procuraba que la asistencia a misa no la descuidara. Rezaba el Santo Rosario cotidianamente, y una particularidad era que la adoración del Santísimo Sacramento era adorador nocturno, y estaba en la cofradía de la adoración nocturna mexicana. En su apostolado, desde pequeño hizo apostolado, estuvo en los cordígeros, en la Tercera Orden Franciscana, en los cordígeros. De ahí pasó a la adoración nocturna mexicana, y fundamentalmente en donde hizo su mayor apostolado fue en el ACJM. Ahí inició como miembro del ACJM, y ahí desarrolló toda su labor apostólica, o su labor de apostolado. Fundó grupos, fundamentalmente grupos católicos, grupos asociados a las parroquias, donde mayor experiencia labor hizo fue en La Presa, una colonia en ese tiempo, ahora ya urbanizada. En ese tiempo pues era una colonia que estaba en el cerro, con las calles
sin pavimentar, sin agua potable. Y con el padre Juan Rocha, con el que hizo mucha amistad, pues fundó ahí el ACJM y en general. Yo recuerdo haber ido por invitación de él y de otros amigos a catequizar a esa parroquia, y trabajábamos, mis papás también iban, y realmente se hacía una labor de apostolado con muchos otros muchachos que vivían en condiciones realmente adversas, ¿no? Esto de la iglesia de salida que habla su santidad del Papa Francisco, bueno, pues Juan lo vivía desde entonces, buscaba ayudar a la gente, tenía un gran espíritu de servicio. Recuerdo una vez, bueno, me platicaba, no lo recuerdo yo, me platicaba uno de mis hermanos, Manuel, que en una ocasión fue por él a recogerlo a algún lado y de pasada se encontró a un señor mayor ya con el coche descompuesto. Era un Volkswagen en esos tiempos, un coche muy habitual. Y bueno, el señor no tenía para componer su coche y Juan buscó los medios para que, aunque fueran las 8 de la noche, buscar una refaccionaria, comprar la bomba de gasolina pagada por él y ayudarle al señor a salir de su trance. Y arregló el coche. Y entonces era muy tenaz en esas cosas. En su afán de servicio, pues buscaba siempre ayudar a los demás. Yo recuerdo que para ganarse unos centavos, pues con los vecinos iba y lavaba los patios con agua y jabón y a manguerazo, como se acostumbraba en ese entonces, con cepillo, y lavaba a los jóvenes, y recuerdo haberlo visto alguna vez, pues ahí fregando los pisos, y lo hacía con una sencillez y con una humildad natural de cualquier joven que buscaba ganarse unos centavos, pues para arreglar su bici, para salir con los amigos, para tener. Le gustaba mucho, eh, después de sus actividades en la CJM, en las juntas del Comité Diocesano, pues salir con los amigos a comer tacos, le encantaba el tener este tipo de ambientes de convivencia con sus amigos, le gustaba mucho dar serenatas, era noviero. A, a mí, yo tuve la oportunidad de participar en la segunda marcha, tenía 14 años, y curiosamente en el camión iba en ese entonces la chica que era su novia. Digo, yo no la conocía hasta que se presentó en el camión ella misma como una novia de Juan Bosco, y, y hablaba de él como un muchacho muy querido, muchacho que respetaba, que le honraba, que le demostraba cariño, amor, se puede decir en ese entonces. Y bueno, sí, al igual que le comentaba Paco con la novia de César Fernando, pues bueno, en el sepelio se veía una niña dolida, lastimada, una chica que sentía gran cariño por él. Él tuvo un amor platónico un poco con una chica de Aguascalientes y que en el libro se podrá leer, dice eh, que cuando le expresa que de alguna manera la única forma en que se podían encontrar nuevamente era con Dios, ¿no? Que el sentido de toda la vida era Dios mismo. Ese era su sentido de espiritualidad. Así vivía Juan Bosco con esa intensidad en sus actividades. Era siempre tenaz, era buen hijo de familia. Como todo hermano peleaba, me dicen mis hermanos, no me consta que era un poco molestón, pero como todo hermano, como todo se vive en familia. Sin embargo, me parece que tenía unos ideales fijos. Estaba propuesto a mantenerse en la fidelidad a Cristo. Siempre dio la respuesta a la llamada de su vocación. Siempre estuvo dispuesto a cumplir con la vocación antes que muchas otras cosas. Mi mamá nos comentaba que previo a la marcha
a la segunda marcha en donde falleció. Mi abuelo estaba enfermo, tenía una neumonía o le había dado un infarto o algo parecido. Y se iba a ir él desde un día antes a la marcha, bueno, desde unos días antes, pero el médico recomendó que no se fuera porque no se sabía si mi abuelo pasaría la noche o no. Afortunadamente, con la gracia de Dios, mi abuelo pasó la noche, sobrevivió y todavía muchos años más. Y entonces le dijo a mi mamá, mamá, pues ya me voy a cumplir con mis labores. Y mi mamá, como toda buena madre preocupada, pues lo reprendió, le dijo, hijo, ¿cómo vas a hacer esto? Y platicaba mi madre que la respuesta fue, lo siento, mamá, pero Dios es primero. A ese sentido llegaba hasta ese extremo llegaba su respuesta y fidelidad a su vocación. Y la vivía profundamente. Insisto, siempre fue su espíritu de servicio y generosidad. No se contenía en la generosidad y a veces, en este sentido de cumplir su vocación y generosidad, pues dormía poco, llegaba de hacer apostolados a las 12 de la noche, 1 de la mañana a la casa. Mis padres lo reprendían, pero siempre respetaron este sentido de su vida y de su generalidad. Mm, Recuerdo, a mí me sorprendió gratamente y me dejó apantallado porque después de su fallecimiento, pues en el sepelio, bueno, fue una cantidad de jóvenes, camiones llegaban, el velorio fue en la casa y gente iba y gente venía, era realmente un movimiento y cuando lo sepultaron en Jardines del Recuerdo llegaron camiones y del lugar donde se presentó el cuerpo hasta donde estaba la fosa, pues recuerdo y algunos de mis hermanos recuerdan también cómo iban los muchachos, una gran cantidad de muchachos gritando el lema de la segunda marcha, Juventud, Cristo es tu Rey, Juventud, Cristo es tu Rey. Y bueno, estremecedor cuando lo estaban sepultando, el canto al himno a Cristo Rey, que sonaba en el corazón de jóvenes que iban con él. Y lo que me llamaba la atención es que después de esto, una semana, 2 semanas, pues empezaron mis papás a recibir una serie de invitaciones de parroquias lejanas a la villa, en Vallejo, por el sur, de grupos de apostolado en los que Juan había ido a visitar o había fundado como parte del ACJM. Realmente la acción, la acción de fundación que tuvo era fuerte. Siempre tenía liderazgo y entrega. Y otra cuestión es la fidelidad a la Iglesia y al Santo Padre. Le molestaban 2 cosas sobremanera. Uno, que se hablara mal de un sacerdote o de un obispo o de un religioso. Siempre, eso me lo platicaron mis hermanos mayores, que en alguna ocasión en un grupo estaban hablando mal de algún sacerdote o de algún obispo por alguna situación, no lo sé, y él con mucha sensatez dijo, recuerden que es un príncipe de la iglesia y como príncipe de la iglesia merece todo nuestro respeto. Y entonces, pues bueno, siendo más chico a veces en el grupo de jóvenes, daba ese ejemplo de fidelidad a la iglesia y sobre todo al Santo Padre, ¿no? Siempre se mantuvo fiel al magisterio de la iglesia. Y también plena aceptación a la voluntad de Dios. Como decía Jorge al principio, Juan decía qué padre sería morir a los pies de Cristo Rey. Nuestro Señor, en su infinita misericordia, le concedió la gracia de hacerlo y pues es una gracia, ¿no? El poder haber muerto mártir, entregado a su vocación y que, bueno, en el corazón de cada uno de nosotros, como hermanos, como amigos, pues está el sentido de su ejemplaridad, de su vida, de gracia, de tesón, de lucha, que fue mucho de lo que los padres nuestros inculcaron.
esto es a grandes rasgos, sin querer extenderme ya más, lo que yo viví de Juan, lo que yo puedo comentar de Juan Bosco, que era un muchacho de su tiempo, que vivía las problemáticas de su tiempo, que tuvo las tentaciones propias de un joven, que tuvo las aspiraciones propias de un joven, pero que siempre se mantuvo fundamentalmente unido a la gracia, que podía hacer de la vida ordinaria algo extraordinario. Ese fue un poco su ejemplo. Pues muchas gracias y eso sería todo de mi parte. Bueno, muchísimas gracias a Francisco, también a nuestros dos ponentes anteriores. Pues bueno, ahorita vamos a hacer un espacio de preguntas, también va a haber respuestas. Cada uno de manera libre las puede hacer abriendo su micrófono sin inconveniente. Si desean escribir la pregunta, también sin problema. Ahí nada más le pido a los ponentes que igual pueden estar al pendiente del chat. De todos modos, yo las podré leer. Entonces, Yo quiero preguntar. adelante. Bueno, Sí, ¿puedo hablar? Sí, Yo nomás quiero comentar que tanto César Fernando como Juan Bosco traían la mentalidad, en ese sentido, la gracia que iba a esperar de parte de Dios, el martirio. César Fernando llegó a escribir cosas interesantes en sus frases, como ya les comentaban, sobre el anhelo, el martirio, lo mismo que Juan Bosco. Bien, es lo que quería comentar. Y otro elemento, me gustaría que Francisco, lo que acaba de decir el día de hoy, lo transcribiera como testimonio, porque hay unas cosas que yo no desconocí de César Fernando que acabas de comentar. Entonces, si lo escribes, si nos lo envías, te lo agradecería mucho. Gracias, Francisco. Saludos a todos. voy a leer aquí en el chat. Dice, nos hace Sotelo. En su momento se dijo o se entendió que la muerte de estos jóvenes se debió a temas políticos. ¿Hubo algo de ello? ¿Ellos participaban en aspectos políticos o fueron políticos? ¿Hay alguno de los ponentes puede responderle? Bueno, yo quiero comentar que no hubo temas eminentemente políticos. César Fernando, hasta donde yo conocí, fue más de temas apostólicos que de temas políticos, partidistas o de este tipo. Sí, como comentó Pablo, fue muy defensor de la fe católica, que incluso pues recordarán en aquella, bueno, los que somos menos jóvenes, pues aquella época había una intensidad de las ideas comunistas en crecimiento y obviamente pues había un debate muy fuerte sobre los temas pues de ese tipo. César Fernando defendió la doctrina social de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia y el tema también de la defensa del Papa, porque también en aquel tiempo había ese tipo de ataques a su santidad Paulo VI, que bueno, pues hubo ataques intensos al papado y él siempre se mantuvo con mucha firmeza en el magisterio de la Iglesia, en la defensa de su santidad y de la
pues digamos, de los dogmas de la Iglesia Católica, de tal forma que no, hasta donde conozco, no hubo ningún tema que él participara en actividades de tipo político, sino fue eminentemente apostólico, de una actividad muy intensa en la CJM, que obviamente, pues sí quiero mencionarlo también, que en aquella época recordarán pues, de la dictadura que se padeció en México, pues era muy difícil, pues, externar o reunirse en forma así masiva como fue las marchas. No eran muy bien vistas por el sistema que padecíamos, pero nunca hubo un ataque al gobierno, ni mucho menos. Era más bien pues la fe cristiana, la juventud, y obviamente pues sí, la primera marcha fue impresionante. Los que fuimos, recordaremos, era una fiesta de jóvenes de todo el país que nos reuníamos ahí. En la segunda marcha fue todavía mayor. Entonces eran manifestaciones que no eran muy bien vistas por el sistema político que se padecía, y no porque fueran ataques al gobierno, sino porque así era el sistema. De tal forma que, pues bueno, no había algún ingrediente de tipo político, ni mucho menos de ataque al gobierno. Eso es lo que yo podría comentar. Yo comentaría, complementando lo que comenta Paco, es que César Fernando fue asesinado y Juan Bosco fueron asesinados durante la marcha y llevando parte de la celebración, o sea, no era un mitin político ni mucho menos, sino más bien era el testimonio de jóvenes católicos, ¿sí? Que defendían su fe y al Papa. Y creo que esto es central, fuera de todo. Lo que yo comentaba de política es porque, pues, éramos chavos. Y así ahondando en eso, les digo que, por ejemplo, había un maestro que nos daba economía y era priista. Entonces, pues necesariamente ahí se soltaba la bronca, y lo mismo se soltaba cuando los sacerdotes que traían su rollo de temas antropológicos que eran mal vistos en aquella época. Entonces, me parece que con lo que dicen los demás, pues éramos jóvenes normalitos y platicábamos de muchos temas, ¿no? Es todo lo que puedo decir, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera compartirnos otra pregunta, ya sea a través del chat o incluso pueden prender su micrófono. Yo soy Isidoro Villanueva y tengo como primer lugar felicitar a Paco Valdés de Anda y a Pablo Macías por sus manifestaciones de sus experiencias con César Fernando, y a Enrique y a Francisco Rosillo de Juan Bosco. También igualmente muchas felicitaciones y muchas gracias por compartirnos. No solamente quiero manifestar que yo fui amigo también de César Fernando. Yo estaba en la universidad cuando él también entró a la universidad. Me estuvo platicando cuando se iba a realizar esta marcha. Inclusive yo era uno de los invitados, pero por diferentes circunstancias no pude asistir, lo cual yo sentí también mucho, porque la insistencia de Fernando fue bastante para yo poder asistir a esa peregrinación. Yo tengo también una grata experiencia de César Fernando. Voy a tratar de escribir unas pequeñas líneas de mi experiencia y de lo que yo le conocí a él, pero de antemano es cuando menos en el caso de César Fernando, es la manifestación de un joven entregado y que realmente estaba al servicio de Dios. Y por lo tanto, yo considero que sí puede estar en un camino de santidad
esperando que el Santo Padre y todos los que trabajan en la causa podamos reunir todos los elementos para que sea beatificado y santificado. Muchas gracias y saludo también a Eudómaro Alba, que fue quien me invitó a esta reunión. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias también por compartirnos su testimonio. Agradecemos que nos lo comente y pues bueno, siempre es un honor también escuchar a otras personas, sobre todo pues la amistad que tuvieron en este caso con estos jóvenes. ¿Alguna otra pregunta por ahí que tengan? Dice, bueno, aquí leo una del chat. Oscar de Guadalajara dice, ¿se está presentando una causa para su beatificación en el Vaticano? Quiero comentar que una de las actividades que estamos realizando, por lo menos acá en Aguascalientes, y obviamente ya ahorita en coordinación con varias organizaciones y amigos que coinciden con esta causa de César Fernando y Juan Bosco. Iniciamos con integrar un documento que ya, como les comenté y al final les compartiré, dónde se puede adquirir el libro de, de ellos, pero sobre todo que sean documentos que en su momento estamos, bueno, siguiendo los protocolos para la beatificación, pero bueno, son temas que van con el tiempo y sobre todo con pues la bendición de Dios nuestro Señor, que esperemos en algún momento esto ya llegue a estar documentado para poderlo ya llevar a las instancias correspondientes de nuestra Santa Madre Iglesia, al Vaticano, en fin, pero sí va en ese camino. De hecho, quiero comentarles que bueno, aquí creamos una asociación que iniciamos con la, la investigación de hechos de César Fernando. Se llama Plumas de Oro, que preside nuestro amigo aquí presente, Eudómaro Alba, a quien saludo con mucho afecto, y eh, coordinando la investigación y llevando el proceso de elaboración del libro también del maestro Víctor Moreno, aquí presente. Y en fin, somos un grupo que ha ido creciendo, que ya quiero decirles que pues yo pienso que la intercesión de César Fernando y Juan Bosco, pues iniciamos con ese libro de ellos, bueno, de César y de Juan Bosco, que ya está en circulación, pero ya ahorita se han escrito ya 4 libros aquí coordinados por Eudómaro, por Víctor Moreno. Ya se hicieron otros libros de otros temas, como fue la llegada de la Virgen de la Asunción a Aguascalientes, la parroquia de Guadalupe. El último libro es sobre el monumento a Cristo Rey. Es el primer libro que se elabora eh, de de este grupo, y bueno, pues ahora sí que Nuestra Señora, y por la intercesión de nuestros compañeros César Fernando y Juan Bosco Rosillo, pues nos han iluminado para ir avanzando en esto, y sobre todo iluminando a Víctor y a Eudómaro, que no paran también en seguir produciendo y que sigan avanzando obras pues que son de gran trascendencia para nuestra Santa Madre Iglesia.
Muchas gracias también por compartirnos sus preguntas. Igual por ahí está Pedro Mejía. Va a tener una pequeña intervención para ir cerrando con él. Toda la información de los libros la van a añadir también ahorita ahí al comentario, a los chats de aquí de la conversación. Así que bueno, adelante Pedro. Buenas noches. Quiero comentarles 3 cosas muy importantes para nosotros. Primero, de manera personal, su servidor se considera con un único orgullo de haber pertenecido a la familia de Rosillo, aunque sea de este lado. Yo fui muy privilegiado de estar con ellos. Saludos a Paco, a Rafa, a Manuel, otro día les estoy saludando también. Pero sí, por otro lado, quiero comentar que en particular el trabajo de Juan Bosco se desarrolló mucho en la presa, y en la presa somos jóvenes que aprendimos, entre otras cosas, a vivir una vida feliz, primeramente, y segundo, se despertaron en la conciencia de los corazones de la presa muchos liderazgos que hoy por hoy siguen viviendo esa experiencia que tuvimos con Juan Bosco. Las enseñanzas de Juan Bosco dejaron hasta 3 generaciones ahorita. No, yo soy por comentarles, por ejemplo, en el caso de servidores de Carmen Mirón, tuvimos la oportunidad de tener 6 hijos, y los 6 hijos, bueno, pues saben de la historia de Juan. Una de mis hijas fue religiosa, la presenté con la maestra Carmen en alguna ocasión, pero en lo particular para mí representó un despertar a la vida dinámica de una visión de joven. Ahí aprendí, ahí me regalaron todo, me regalaron el corazón, despertar, como una semilla importante para mí, para mi vida y para mi familia en particular. Yo tuve la gran oportunidad de conocer a Juan, de oírle muchas veces, y entre otras cosas, saber de previos días a la marcha, cuál era su pensamiento, y lo que pudimos haber escrito ahí en un corrido que a los 10 años salió. Por ahí es parte de la historia que platica Paco, y de que en particular pues, nos dimos cuenta, Rubén Landeros, en paz descanse también, y su servidor. Pero yo quiero hacer hincapié que en la presa nos sentimos orgullosos por ser la semilla, una de las semillas más grandes que dejó Juan Bosco en el corazón de la sociedad mexicana. Yo estoy cierto de que Juan amaba a México, amaba, por supuesto, al trabajo del Papa Pablo VI, a la iglesia misma y a sus convicciones de trabajo y entrega. Yo lo conocí con un poco tiempo, pero contento estoy de haberle conocido estos momentos, porque nos dejó todo. En la presa nos sentimos orgullosamente dignos de que nos haya elegido para su trabajo especial, y que por supuesto nos sentimos comprometidos para que esta huella camine, para que esta huella avance, para que esta huella se conozca, y estamos en algunos proyectos que ya estamos trabajando ahí entre nosotros para hacérselo saber de manera específica, en conjunto, para compartir y hablar de César Fernando, de Juan Bosco. Es muy importante para nosotros, como mexicanos, como compañeros de la CJM, la presa, porque así la consideramos, y pues estamos a la orden, y felicidades por ser ya más jóvenes en acción, y viva Cristo Rey. Buenas noches. Muchísimas gracias, Pedro. Pues bueno, Pedro Mejía es el autor del corrido, que ahorita en unos momentos va a sonar. Pues bueno, nada más para ir cerrando, los invitamos a las misas que tendremos este próximo sábado 25, para que se vayan sumando. Ahorita vamos a poner algún número de contacto para que ustedes puedan ahí irnos diciendo quiénes van a asistir. Recordándole que es a las 12 del día en el Santuario de Cristo Rey, ahí en el Cerro del Cubilete, y también en la Basílica de Guadalupe, en la Capilla de San José. Los invitamos pues a que puedan asistir, a que puedan participar en ella, también acompañados de su familia, que hagan la invitación también a sus amigos, y ojalá nos puedan confirmar la asistencia. Por ahí está la información de los libros también que se están vendiendo.
Agradezco también a todos los que asistieron a esta charla, también a los ponentes que nos compartieron sus testimonios, lo cual para nosotros es muy enriquecedor. Entonces, pues les agradezco a cada uno de nosotros, esperándolos, pues bueno, el próximo mes y contar con su asistencia este próximo sábado. Ahorita ya al finalizar va a sonar el corrido del cual es el autor Pedro Mejía, pues bueno, para que también puedan escucharlo, lo pueden encontrar en las plataformas. Que tengan una bonita noche, les mando un saludo y viva Cristo Rey. Viva, gracias. Gracias. Viva Cristo Rey. A todos. Gracias, gracias. Gracias. Muchas buenas noches. gracias. A ver, diles gracias. Muchas gracias. Gracias a Gracias. todos. Viva Dios los Cristo bendiga. Rey. Viva Cristo Rey. Cristo Rey. Viva Cristo